Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Malpica, soy estudiante de la Católica del Norte. Vamos a hablar de uno de los temas que son fundamentales para entender la filosofía griega y es su historia, su contexto histórico. Eso es súper importante porque la historia de la civilización griega está enmarcada y está repleta de unos matices de conquistas, de unos matices de invasiones, unos conflictos, unos pueblos aquí, unos pueblos por allá. Entonces hay que colocar unos fundamentos importantes. Y uno de esos primeros fundamentos, muchachos, es comprender que el territorio que hoy conocemos como Grecia fue habitado inicialmente por unos pueblos autóctonos. Esos pueblos autóctonos fueron los llamados pueblos pelasgos. Estos pueblos estaban antes de unas invasiones que van a suceder a continuación. Cuando llegaron los invasores a este territorio que hoy en día conocemos como Grecia, donde estaban los pelasgos, ¿sí? Estos pueblos empezaron a mezclar con sus invasores, generando y desarrollando lo que sería la civilización griega, ¿vale? Entendido por eso. ¿Cómo se llamaban esos invasores? Los primeros invasores de los pelasgos fueron los aqueos, ¿vale? Que llegan, algunos historiadores dicen, desde Tesalía, arribita en los Balcanes, o a través de ella, viniendo desde Europa Central. Tenemos eso como fundamento, ¿vale? Segundo, no podemos entender la historia de Grecia si no entendemos, o si no nos remontamos, o si no nos vamos hacia Creta. ¿Por qué? Porque en Creta se está desarrollando nada más y nada menos que la primera civilización en el territorio europeo, ¿sí? 2000 años antes de Cristo ya se estaba desarrollando esta civilización, que era la civilización minoica. Los minoicos empiezan a desarrollarse en lo que hoy en día conocemos como la isla de Creta y deben su nombre a su legendario y mítico rey llamado Minos, ¿sí? Estos minoicos estaban generando su civilización en Creta y tenían varias cosas que podemos conocer a través de las pinturas y a través de los bajorrelieves que descubrieron en Creta en la actualidad. Bueno, en la actualidad no, más o menos en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ¿vale? Por ejemplo, que en los minoicos tenían casas que eran aproximadamente de 2, 3, 4, 5 pisos. También que las mujeres eran un poco pálidas y los hombres eran bronceados, que tenían como su actividad, nuestras actividades comerciales eran el comercio con Egipto, el comercio con los fenicios, el comercio con los asiáticos. Eso era importante, era muy importante el mar para ellos. También que practicaban el ajedrez y, ¿por qué no?, el boxeo. El papá del boxeo nació en Minos, que era una lucha que ellos practicaban. Entonces eso es importante. Además de eso, su ciudad se llamaba Knossos, ¿sí? Fue fundada por el rey Minos, donde estaba ese legendario palacio del rey. ¿Y qué pasó con la civilización minoica? Básicamente los arqueólogos todavía no han descubierto qué fue lo que pasó, porque era una civilización bastante desarrollada. Era una civilización que se había desarrollado 1000 años antes que Atenas. Entonces tenía mucho que aportar y los pueblos pelasgos aprendieron mucho de los minoicos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Los arqueólogos no han entendido qué fue lo que pasó. Probablemente hubo un desastre natural, tuvieron que salir de ahí, pero lo más probable es de la desaparición de la civilización minoica fue la invasión por parte de los aqueos, que vamos a ver a continuación. Los aqueos llegan, se extienden hacia el Peloponeso, donde estaban los pueblos pelasgos, y la civilización micénica, que también se está desarrollando en la Grecia continental. Llegan los aqueos ahí y fortalecen la civilización micénica. Posterior a eso, van hacia Creta, destruyen la civilización minoica y se empieza a generar ese desarrollo de lo que conocemos como la gran civilización griega. Pero posterior a eso llega la invasión de los dorios. Es por eso que no podemos entender la historia de Grecia sin entender el concepto de invasión, o qué fue lo que sucedió allá. Llegan los dorios e invaden y empiezan a atacar a los aqueos. Entonces esos aqueos, ¿sí?, que se empiezan a mezclar con los pelasgos, ¿sí?,
que empieza a generar una cultura, una creencia, una civilización, que es la civilización griega. Empiezan a ser los enemigos de los dorios, y los dorios no se meten con los aqueos, no se meten con los pelados porque eran un poco racistas. Ellos eran un poco racistas, los dorios no se meten con ellos, o sea, no se mezclan con ellos, pero sí empieza a ocurrir algo en ese territorio donde estaban los dorios, los pelados, los aqueos, que ya era básicamente lo mismo, ¿sí? Empieza a generarse una cultura, una civilización que comparte la religión y la lengua. Independiente a lo que cada uno de estos pueblos creía, tenían una religión en común y una lengua en común. Ahora, ¿qué empieza a suceder? Se generan las polis. ¿Cómo se generan las polis? Que es algo súper importante en Grecia. Las polis se generan al desplazamiento por parte de los campesinos, de los pelasgos y de los aqueos, por parte de estos que estaban ahí, para evitar una destrucción por parte de los invasores, los dorios o el que fuera. Entonces ellos empiezan a dejar sus caseríos y dadas las circunstancias de la geografía de los Balcanes y del Peloponeso, empiezan a fundar, a irse hacia los montes, hacia las colinas, y crean las famosísimas Acrópolis. ¿Qué significa Acrópolis? Una ciudad en lo alto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una protección en contra de todos estos invasores que ya estaban o que probablemente iban a venir. Entonces las polis se establecen en las colinas y no tienen necesidad de socializar con nadie más, sino solamente los que están ahí. Entonces en las polis se genera la democracia, porque necesitamos un sistema de gobierno. En las polis se genera un sentimiento de sociabilidad, un sentimiento de identificación con la misma polis, ¿sí? Y un sentimiento de exclusividad con los que son de la polis. Entonces se empiezan a generar una cantidad de ciudades-estados en todo el territorio que hoy conocemos como Grecia. Se empiezan a generar esas ciudades-estados y no tienen contacto entre ellos. Solamente cuando se juegan los Juegos Olímpicos o cuando se va a practicar algún tipo de celebración religiosa entre cada polis. Tengamos en cuenta que cada acrópolis tenía, y que cada polis tenía su dios protector, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ya lo vamos a ver. Entonces las polis generan el sentimiento de unidad y exclusividad entre los griegos, y eso hace que los griegos se cierren a ellos mismos, ¿vale? Pero posterior a eso empieza a surgir un fenómeno que fue el fenómeno de la colonización por parte de los griegos, inicialmente por protección de los invasores. Mira que los invasores tienen un papel importantísimo en la historia de Grecia, y también porque ya en las polis no cabían. Según Platón, una polis no podía tener más de 500 habitantes. Según Aristóteles, todos en las polis se tenían que conocer. Entonces, cuando empezaba a crecer mucho, la polis no tenía esa capacidad física para mantener o para volverse en una metrópoli. Era una polis que tenía una acrópolis donde estaba el templo de su dios. Entonces empieza a generarse la colonización griega, ¿sí? Sin ninguna pretensión de ser un imperio, sino solamente con ir y colonizar o fundar una nueva ciudad, tales como las de Corinto, como la ciudad de Éfeso. Fueron colonias griegas que salieron a partir de una polis grande y que se empezaron a fundar también como polis, o que se empezaron a desarrollar como polis también. Entonces eso es importantísimo. Con respecto a la religión tenemos algo que resaltar, y es lo siguiente. Para los pelasgos, los dioses eran dioses muy terrenales, eran dioses como la Egea, la tierra, Uranus, el cielo, ¿sí? Pero para los aqueos y para los dorios, los dioses eran algo celestial. Entonces ellos introducen el culto a Zeus, el culto a Afrodita, y para hacer compatible lo terrenal de los pelasgos con lo celestial de sus dioses, hacen que los dioses sean dioses que tienen unas características humanas impresionantes. Por ejemplo, Zeus no le interesaba tener hijos con las que fuera, eso era algo muy humano. Entonces la religión en Grecia no era moral, era una religión de acto, era una religión de procedimiento, más que una religión de moralidad o una religión de salvación. Eso se los quería compartir el día de hoy. Dios los bendiga, chao, y espero que les haya aclarado algo.